Bienvenida, Delia, un gusto. Igualmente, como todos los miércoles, bienvenida. Muchas gracias. Y hay, sí, efectivamente, te cuento que hay gente que está esperando este momento. Bueno, me alegro. En esta línea histórica que venimos siguiendo, ¿no? Que arrancábamos primero con las definiciones de la inflación según cada paradigma. Y después arrancaba Delia en los modelos, en la línea histórica de los modelos económicos, ¿no? El de la dictadura, el de los primeros años de democracia de Alfonsín, el de los 90 con el menemismo, el posterior estallido del 2001 con el primer gobierno, el de Néstor Kirchner. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Bueno, si seguimos la línea histórica, que es lo que nos habíamos propuesto, viene el gobierno de los dos gobiernos de Cristina Kirchner. 2007, 2015, exactamente. Y ahí termina, digamos, los 12 años del kirchnerismo. Así que tendríamos Primero me parece importante, Delia, ya para meternos con tus placas, quiero contar que estuvimos hablando en privado y claro, Delia juzgó oportuno separar a Néstor de Cristina porque los contextos fueron diferentes también, ¿no? Los contextos fueron muy diferentes y además hubieron dos crisis, la del 2008 y la del 2014, 2012. Ahí 12 empieza, el 14 se desencadena. Entonces marcan un quiebre de un modelo por lo menos que venía creciendo, y eso lo habíamos contado, a tasas chinas, claro. Decíamos. Entonces ahí hay un quiebre porque las condiciones internacionales también son distintas, ¿no? Que las que Entonces a Néstor. Me parecía que era un periodo muy largo para abordarlo todo. No se iba a ver, digamos, si quieren, la riqueza que tienen estos cambios y en tratar de entender qué es lo que pasó hasta el 2015. ¿Vamos? Vamos. Vale, arrancamos. Vamos. Bueno, a ver. ¿Qué pasó ahí que se arrepintieron? No sé, ¿no habrán censura? Ahí está. Ahí está. Bueno, el contexto, esto es lo que decíamos. El punto de partida es un contexto internacional del 2008, en realidad, con la crisis bancaria y financiera muy fuerte, producto de una lógica de crecimiento del sector financiero que ya lo habíamos visto en la década del 80 internacional, 90 acá, en realidad en la dictadura también acá. Entonces, bueno, hay un crack, yo no me voy a detener en eso, se puede conversar después, sí, claro. Pero hay un crack grande. Viene el conflicto del campo. A ver, en el tercer renglón decíamos de las retenciones móviles. La 125. La famosa 125. En realidad, ¿qué pasa? Contexto ya, ese crecimiento había hecho crecer las importaciones y las exportaciones empezaron a ser menores, pero además con gran retención de los granos del sector agroexportador, ¿no? Que ya se había, y después lo vamos a ver, ya se había concentrado mucho. Bien, entonces, falta de divisas, obviamente, claro. Entonces se piensa habían retenciones, las retenciones móviles, que la idea no era mala, digo, porque subía el precio de los commodities, subían las retenciones, bajaban las retenciones. Claro. Esa fue la idea. Bueno, no pudo ser porque se desencadena toda esta movilización nacional alrededor de la defensa del sector agroexportador. Acá en San Juan también se defiende y sale a la calle. Bueno, gran movilización, pierde la pulseada, realmente el gobierno la pierde. Con el voto no positivo. Con el voto no positivo y con el desencadenamiento de nuevas formas sociales de protesta, digamos, de cortes de ruta, claro. Tirada de leche, digo, hubo entonces con desabastecimiento muy fuerte, digo, fue muy grave en términos de movilización social de algunos sectores, por supuesto, que se nacionaliza, ¿no? Bueno, la crisis del 2008, que ya le dijimos, en el 2002 aparece una nueva crisis internacional. Entonces,
El Mercosur, esta es una de las cosas importantes que aparece, digamos, el Mercosur estaba de antes, pero se va consolidando junto con y la aparición de la UNASUR, que es la idea de esta integración latinoamericana, con un banco, grande. La patria grande. Estábamos en un contexto, y esto me parece importante marcarlo y rápidamente, en un contexto de gobiernos populares en América Latina. Bien, dicho esto, pasemos entonces a las políticas ya públicas más concretas del modelo. A ver, dámelo, la primera, ahí está. Sigue siendo el eje del modelo el consumo y la inversión. Sí. Esta mirada estructuralista de la economía sigue, y fuerte, quizás más definitiva, con políticas más que entraban en la médula del modelo y por eso genera tantas reacciones. Claro. Digo, las retenciones móviles, que ya lo expliqué. Una serie, bueno, a partir de la crisis del 2008, del campo, la crisis financiera y el golpe, digamos, social del gobierno, pierde las elecciones en el 2009, las intermedias. Sí, pierde las elecciones, pierde algunas mayorías y rápidamente el gobierno implementa una serie de políticas públicas sociales que fueron muy importantes. La UECH, o sea, la Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, Plan Fines, yo no sé, lo vamos a pasar porque si no terminamos más. Jubilación de las amas de casa, ellas trabajan, progresar. Digo, eso fue muy importante en términos de sostener y aplacar la crisis que había generado las restricciones externas. La renegociación, hay una fuerte renegociación de la deuda con quita, era el famoso bono que el 96% de los bonistas lo aceptaron, pero los otros no, que son los que van, los llamados fondos buitres. Sí, sí. Bueno, la restatización, la respuesta de haber perdido las elecciones, aparecen todas estas políticas, ¿no? La restatización de YPF, la de las AFJP, un golpe fuerte a algunos sectores económicos, que después van a tener consecuencias. Los subsidios siguen y aumentan. Las políticas de ciencia y tecnología, los satélites, la repatriación de científicos, el aumento del presupuesto en educación y en ciencia y tecnología, la movilidad, una nueva movilidad de las jubilaciones, pero todo esto en el 2014 hace cric, mueve de nuevo y hay casi un golpe de mercado, diría, que obliga a una devaluación en el 2014. Lo recuerdo y estaba Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Ya estaba Axel Kicillof, en realidad. Aparece en el 2013, claro, ¿no? Pero sí recuerdo que esa devaluación sucedió. Y fue grandecita y tuvo consecuencias, ya lo vamos a ver en los números, ¿no? Pero no quedó otra, uno no sabe, pero no vamos a dar juicio, pero digo, fue una respuesta a un golpe de mercado, a retención de las exportaciones, a compra a fuga de capitales, que ya lo vamos a ver más adelante. Vale, ahora sí, vamos con el siguiente cuadro. Bueno, algunos cuadros que nos van indicando qué iba pasando o qué pasó. La tasa de variación del PBI, o sea, sigue positivo el crecimiento del PBI, pero no es a las tasas que veníamos acostumbrados. Entonces, fíjense, va bajando en el 2008, teníamos no importa, ya lo vimos en el otro. Es un crecimiento menor. Es un crecimiento menor. En el 2010 hay después, que por eso también gana las elecciones Cristina en el 2011, no por eso y por las políticas sociales. En el 2012, ¿ves? Ahí baja, hay una caída importante, si es el 1%. Mirá, Delia, veníamos de crecer el 10%, 10 puntos. Sí, y bajamos. Claro, no es al solamente... menos uno. Claro, es una retracción grande. Muy fuerte, muy fuerte. En el 2015
al 2,7, ahí hay una recuperación. Veamos la tasa de crecimiento del sector industrial, porque el sector industrial generó mucha mano de obra ya con el gobierno anterior y con este se sigue, aunque también baja, ¿no? Se sienten las crisis. En el 2008 la participación del sector industrial en el Producto Bruto, ¿no? 21, 21,8, 21 se mantiene. En el 2014, 38,2, producto de una serie de políticas públicas anteriormente señaladas. Interno también, ¿no? Claro, el consumo. Es que al poner dinero en la economía, en la sociedad, en las manos de las personas, como la UH, el Plan FINE, o sea, eso generó dinero, genera demanda de bienes y consumo, por lo tanto. El 2000 baja en el 2015 al 20,6, no es baja, digamos, en términos de participación no es tan baja. Fíjense, la tasa de crecimiento entre el 2011 y el 2015 es 6,4, en el 2008 entre el 2008 y el 2011 9,7. Fíjense que la del 2000, a lo mejor lo tendría que haber puesto al revés, entiendo, sí. Pero se entiende que la tasa de crecimiento es menor en el 2011 y el 2015. En el segundo mandato, claro. En el segundo mandato. Hay una desaceleración totalmente, de las variables que económicas. lo vemos en el Producto Bruto y se ve en el Producto Industrial, en el sector industrial. Sí, pasamos a la otra. A ver. Bueno, deuda externa. No aumenta, no es en la... Se mantiene porque hay renegociaciones. Entonces no hay pago, no hay aparición de nuevas, y además hay una quita. En realidad los bonos hubo una quita del 40%. ¿Qué fue la negociación que había iniciado la Maña con Nielsen? Exactamente. Bueno, que fue el pago de la deuda al Fondo Monetario. ¿Qué dice? Con el pago del Fondo Monetario sí hubo un achicamiento de la deuda. Grande, importante. Y después con la renegociación de los bonos. Ya lo vamos a ver el porcentaje. Lo que decíamos, lo importante es ver la participación en el Producto Bruto de eso. No nos dice mucho cuánto crece, qué es el valor, qué es 157 mil millones de dólares. Fíjense, en el 2008 era el 22% de la deuda, representaba el 22% del PBI, aumenta un poquito, disminuye en el 2000, aumenta en el 2014 y aumenta en el 2015. De todos modos sigue siendo baja porque hay que acordarse que habíamos recibido el 140%, habíamos recibido en términos de sociedad el 140% de eso. De deuda por encima del PBI, ¿no? Exactamente, o sea, eran un PBI medio. Sí. Bien, vamos a la otra, ahí. Un minuto termino. En el 2015 era el 25,6, decía, pero la deuda total pública, porque ahí está nada más que la deuda externa, teníamos un endeudamiento que representaba el 48,2% del PBI, que no es alta, bueno, es alta, pero no es lo que habíamos y lo que veremos. Bien, vamos a la otra. Fíjense, la balanza comercial rápidamente, hay una curva en el 2004, precios internacionales muy buenos, empieza a bajar, sube un poquito en el 2010, muy buen año, baja, sube en el 2014, otro buen año, pero no alcanza jamás al crecimiento, empieza a bajar, y ya en el 2015 había empezado a subir de vuelta. Y ahí termina el mandato. Pero hay algunos, esto como es promedio, hay algunos años en que, fíjense, casi llega al cero, que casi no hay... Esta es la balanza comercial, perdón, Delia, por la aclaración por ahí obvia, pero es exportaciones contra importaciones, ¿no? Exacto. Es cuánto vendes y cuánto importás. Y bueno, fíjate que veníamos en el 2001 de una balanza negativa, ¿no? Claro. En 2001 que veníamos con una
con exportaciones muy por debajo de las importaciones y eso se revierte. Mucho. ¿No? Hay que sostener ese superávit, ¿eh? Claro. Porque claro. estamos hablando de superávit y Sí, déficit, sí. ¿no? Bien, vamos a la otra. Bueno, desempleo, pobreza e indigencia. Yo estoy siguiendo, como habíamos quedado, todos los cuadros, digamos, todos los indicadores que habíamos visto en los otros modelos, para tener una idea. Bien, el desempleo en el 2007 era 8,1 y sigue bajando, ¿no? Claro. Al 5,9. Es muy baja tasa de desempleo. La pobreza. He utilizado dos fuentes, Claro. ¿no? Y ahí, bueno, cada uno... Dos fuentes que son la pobreza según CEPAL y la pobreza según la Universidad Católica Argentina, que empieza sí. después del 2010 empieza a medirlo. Bueno, de 25, uno de las fuentes, 25 a 19,5, la pobreza baja, y según la UCA, de 28 a 28,1. Aumenta 2012-2014, años críticos, para bajar al 28,1 y ahí se queda en el 2015. Bien, la indigencia sí baja y en eso coincide la UCA. Sigue bajando la indigencia, yo entiendo y lo interpreto como producto de los planes sociales. Claro. Baja al 4,4, que es baja. La indigencia es no tener para comer. Digamos, Exactamente. De verdad, la indigencia es literalmente no tener para comer. Tal cual, tal cual. La pobreza no podés consumir algunas cosas, pero tenés asegurada la alimentación. En la indigencia no. Sí. Bien. A ver, seguimos y no queda mucho. Bueno, acá lo que también me interesó era el coeficiente de Gini. Yo había dicho que medía la disparidad en términos de ingreso. Mientras más se acerca al 1 es mayor, o sea, hay más disparidad entre el primer sector y el segundo y el último, y se redujo de 0,435 a 0,364 perdón, ahí está Canal 13, pero dice en el 2015. Bien, o sea que hubo una baja en la distribución menor, del ingreso. Y se va a ver después en un cuadro en el de participación de los salarios en el ingreso nacional, ¿no? Fíjense que en el 2008 era 41,5, la masa salarial era de 40. Y se llega al 2015 al famoso 50-50 de 51,06. Por lo tanto, eso significaba un incremento muy fuerte en la participación de los salarios en los ingresos. Que ya después no lo vamos a ver absolutamente. Ni hasta hoy, digamos, eso nunca más. Y el otro que nos quedaba, la inflación. Sí. Bueno, aumenta la inflación. Pero, ¿vieron? Del 23 al 26,6, deja una inflación del 26,6. Ese dato es de la consultora del gobierno de la ciudad. Bien, claro, esto no es INDEC. No es INDEC. Claro. No he usado números del INDEC porque estuvo muy cuestionado. Ese dato es de la consultora del gobierno de la ciudad. Bien. A ver, y así ya llegamos a las conclusiones. Dale, sigamos, bueno, a modo de síntesis le llamo. Crecimiento sigue creciendo el Producto Bruto, pero a tasas menores, ¿no? O sea, el Estado sigue siendo el árbitro y el centro de la economía, la reestatización, los planes sociales. Hay un aumento del salario real. Del 2007 al 2011, un 23,7%, la capacidad de compra del salario baja en el último periodo, 2011-2015, al 3,5%. Pero sigue siendo positivo, pero es baja, bastante. Bueno, aquí, esto es clave. La fracción dominante sigue siendo el sector agroexportador. Agroexportador. Sí, con una concentración cada vez mayor. Fíjense, ahí hablo de la concentración de las empresas. 500 empresas pasan en su participación del 26 al 24,3 del valor de la economía. Sigue siendo, pero
ahí baja un poco la participación, pero ahí, fíjense la concentración, 50 empresas generaban el 64% del valor total exportable. Por lo tanto, que y en el agro solo 10 empresas exactamente exportaban el 63% de los granos. Por lo cual eso se puede entender, la crisis del 2008, la crisis del 2012 y la crisis del 2014. Digo. Sí, claro, es un grupo muy concentrado. Es un grupo muy concentrado que por supuesto sigue. Y muy poderoso, en términos económicos. Y muy poderoso. Claro. Digo, esto, bueno, aumento del déficit fiscal, y ahí sí hay un aumento del déficit fiscal queda el déficit fiscal en un 3,0, 3%. Han habido épocas en que el déficit fiscal ha sido más alto, en esta época ha sido eso. Hay caída de las reservas, obviamente, por las restricciones, y esto de las restricciones externas es un fenómeno que cruza toda la historia económica de la Argentina, y me parece que no hay forma de desestimarlo, que tiene que ver, por un lado, la dolarización de la economía, por otro lado, el aumento del valor de las importaciones, puse energía, claro, porque aumenta también, hay una crisis, la crisis internacional hace que aumente el precio de la energía, claro. Nosotros, en ese momento, se importaba mucha energía y se sigue importando energía, aunque la reestatización de YPF tuvo que ver con esa idea de contener un poco y de producir más energía, que se logra, se logra, sí. Pero no alcanza. Ese fenómeno me parece clave para entender la economía, las restricciones externas. Bien, aumento del déficit fiscal ahí al 3%, ahí está la cifra que les di recién. Fíjense el salario mínimo en dólares. Sí, hoy estamos en 120. Sí, es que. Bueno, hoy Argentina tiene en dólares el antepenúltimo salario más bajo de la región, de Latinoamérica. Sí. Y también, fíjense, en el 2015, $583 el salario mínimo. Las jubilaciones, sí. Que no sé si lo puse, pero las jubilación es algo de $400. Claro. Y claro, porque las jubilaciones siempre están prendidas con el RIPTE a la evolución de los salarios. Exactamente. Sí. Bueno, crecimiento del empleo y caída del desempleo y la indigencia. Y esto es un índice de desarrollo humano que mide la educación, la salud, el ingreso y demás. En el 2009, ahí hay un error, 2009, claro. Pasa de 0,804 a 830, o sea, sube el índice en el 2014 a pesar de las crisis. Bien. Disminución de la indigencia ya lo dijimos. Bueno, Argentina y sus circunstancias. Sí. Yo valoro muchísimo el esfuerzo de Delia de exponer, ¿no? Y construir estos indicadores. Ella lo ha explicado. Acá no se trata de agarrar y copiar y traer los índices del INDEC, ¿no? Acá hay un trabajo de cruce, de información, para cortar un poco los sesgos, ¿no? Para ser certera, porque Sí. Me pareció que esta era la tarea que debía realizar, y sí, son datos muy chequeados y muy trabajados, sí. Delia, un placer como siempre. No, gracias a ustedes. Muchas como gracias. siempre. Delia de la Torre.